y nos ve con un amor tan especial. ¿Sabes? Como iglesia, como su hijo, Dios te ama infinitamente como nadie te ha amado. Más que cualquier persona, más que tu misma madre, vamos a decirlo así porque es un amor sublime, ¿no? Que difícilmente puede ser superado el amor de una madre, pues Dios te ama más. Y sabemos que nos cuida de muchas cosas, pero algo interesante es que no sabemos de cuántas cosas nos cuida y son más las cosas de las que no sabemos que las que sabemos. Tal vez cuando lleguemos a la presencia de Dios nos vamos a dar cuenta de todo lo que nos cuidó, de todo lo que nos ha cuidado. A lo mejor vamos caminando como si nada y alguien tenía una mala intención, o se iba a caer un poste delante de nosotros, o venía un tornado pero lo desvió hacia otro lado. Fíjate, tantas cosas que ni nos damos cuenta de que Dios nos cuida. Seguro nos vamos a sorprender si un día nos dicen, mira, esta es tu vida y yo te cuidé aquí y acá y acá, y ni cuenta nos habíamos dado. Así es nuestro Dios. Y así pasó con el pueblo de Israel cuando iba de pasada por una región que se llamaba Moab. Y Israel no tenía nada que ver, o sea, no tenía problema con Moab, solamente tenía que pasar por esa región porque iba rumbo a Jericó. Estaba enfocado en lo que Dios le iba a dar. Dios le había dado una tarea, le dijo, te voy a dar esta tierra, pero tú la vas a tomar valientemente. Y cuando ellos se enfocaron en lo que Dios quería, había alrededor peligros que ni cuenta se dieron ellos, como los que les digo, que Dios a veces nos pasa por caminos, pero si es Dios el que te lleva, si es Dios el que te guía y si tú te enfocas en lo de Dios, Dios también te va a cuidar. A veces tenemos miedos, pero el miedo es algo que tenemos que regular porque no debemos de tener un temor tal que nos lleve a vivir esclavizado, ¿no? Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que Dios nos cuida. Este pueblo de Moab, cuando vio pasar el pueblo de Israel, Israel siempre que pasaba por un lugar pedía paso, pedía permiso, decía nos vamos a ir por el camino principal, no vamos a ni siquiera tomar agua de sus pozos, no vamos a tocar sus cosechas. Dios les iba dando maná, Dios les iba dando el camino de una nube por donde pasar. Ellos tenían todo. Y cuando un pueblo no quería aceptar el paso, entonces era cuando había problemas, pero ellos no querían problemas. Muchas veces hay gente que nos odia y nosotros nada más estamos de camino hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero otras veces ni cuenta nos damos. Pero tú tienes que estar tranquilo. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos en lo que Dios nos llamó. Este pueblo tiene y tendrá una promesa que es la misma que nosotros tenemos. A nuestro padre Abraham, y digo nuestro porque somos parte de la iglesia, como iglesia también somos pueblo de Dios, igual que Israel era pueblo de Dios. Le dio esa promesa, al que te bendiga yo lo voy a bendecir, y al que te maldiga yo lo voy a maldecir. Así era la promesa de Dios y así es el cuidado de Dios para con su pueblo. El amor de Dios y la sangre de Cristo nos cubre de todo, nos protege contra todo, contra peligros, contra situaciones que a veces ni nos damos cuenta. Y así comienza esta historia de Balac, el rey de Moab, de Balaam, un profeta que era de una tierra lejana considerablemente de lo que era el lugar donde se estaban dando estas cosas, y del amado pueblo de Dios que ni cuenta se dio de todo lo que estaba sucediendo porque estaban enfocados en ir a Jericó. Y nos interesa a nosotros porque eso nos pasa también como su pueblo amado. Entonces, para empezar la lectura de esta historia, quisiera leer los primeros 6 versículos, Números 22, si gusta, nos ponemos de pie para también orar, que Dios nos guíe en esta reflexión. Y dice Números 22, 1, luego, estoy leyendo la NTV, ¿verdad? Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Ellos iban a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, el rey moabita de esa región, había visto todo lo que los israelitas habían hecho a los amorreos, porque con los amorreos no pudieron pasar y tuvieron que pelear. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio a los israelitas, que eran muchos, se aterró. Les dio un miedo que no tenían por qué temer. Y luego el rey de Moab dijo a los ancianos de Madián, que era
que siempre se aliaban para hacer las cosas, unos vecinos de Moab. Dice, esta muchedumbre, este pueblo de Israel, devorará todo lo que está a la vista como los bueyes devoran el pasto cuando pasan por el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía muy lejos, en Petor, en su tierra natal, cerca del río Éufrates, al oriente, muy lejos de donde estaban ellos. Pero envió su mensaje que decía, mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Es mentira, no estaba amenazando a Moab. Y le dice, ven por favor. Es el recado que le mandó el rey Balac al profeta Balaam. Ven por favor y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera, quizá yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendigas caerán bendiciones y al pueblo que tú maldigas caerán las maldiciones. Entonces, así empezó la historia y la situación del temor de este rey. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, háblanos en este mensaje, Señor, diciéndonos, Padre, tu palabra, Padre, tu consejo, que tú nos puedas hablar, Señor, quita todo impedimento, todo error humano, Señor, y que pueda ser hoy usado por ti, por tu misericordia y por tu amor a tu pueblo. Gracias, Padre, porque tú nos cuidas de muchas cosas y ayúdanos a entender entonces de qué debemos cuidarnos nosotros. En el nombre de Jesús, usa este mensaje, te lo pedimos y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento. Así estaba el pueblo de Israel, listo para entrar a la tierra prometida, listo para empezar a vivir cosechando lo que sembraba, empezando a dejar el maná atrás, la nube atrás, como cuando el bebé empieza a ser un poquito más autosuficiente, empezar a vivir en la promesa de Dios, así como todos nosotros queremos ir siempre hacia más, hacia donde Dios nos quiere llevar. En el camino hacia este propósito de Dios, ellos habían derrotado a los amorreos, porque siempre Dios nos ayuda, cuando hay obstáculos los quita, y siempre ellos, pues no era la intención ir en guerra, pero pues tenían que conquistar, tenemos que esforzarnos por lo que Dios quiere que tengamos. Ellos no iban contra Moab. Moab era un pariente lejano del pueblo de Israel, porque era hijo de un sobrino de Abraham que se llamaba Lot. Y ellos iban a lo suyo, iban a tomar Jericó. Y cuando nosotros vamos a lo nuestro, a lo que Dios nos mandó, cuando tú estás en el propósito de Dios, fíjate bien, yo no estoy diciendo cuando andas en pecado, cuando andas yéndote hacia donde no debes, cuando andas haciendo lo que sabes que está mal, pero cuando andas enfocado en lo que Dios quiere, cuando estás buscando a Dios, Dios te cuida. Israel estaba enfocado en lo que Dios les había dicho, vayan a Jericó y echen de la tierra a los idólatras, a los cananeos. Dice Números 33:50, que mientras ellos acampaban cerca del río Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Esta era la misión. Dice, cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, expulsen a todos los que vivan ahí. Destruyan todas las imágenes talladas y fundidas. Ellos eran unos idólatras que habían dejado al Señor. Y por eso dice el Señor, destruyen sus imágenes fundidas, derriben todos sus santuarios paganos y tomen posesión de la tierra y establezcanse ahí. Porque a ustedes les he dado la tierra para que la ocupen. ¿De quién es la tierra? Dice la Biblia que la tierra y su plenitud son de Dios, ¿no? Si Dios te trajo hasta aquí, no importa tu estatus, si Dios te trajo, pues Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios nos va a ayudar. Entonces, ¿por qué el pleito de los moabitas? Los moabitas la ciudad estaba allá, a lo mejor Jericó estaba allá, y Israel estaba pasando hacia allá, pero los moabitas estaban asustados, porque a veces el diablo te asusta. Hay cosas espirituales que nosotros no vemos. Nosotros solamente vemos lo que hay en esta tierra, ¿no? Generalmente
no vemos lo espiritual a menos de que Dios abra nuestros ojos espirituales. Porque no necesitamos ver, necesitamos obedecer. Dios quiere que obedezcas, no quiere que entiendas. A veces lo normal es querer entender, pero Dios dice que la fe es así, es creer, ¿no? Entonces el punto número 1 tiene que ver con que no vemos todo, con que no estamos conscientes de todo lo que hay alrededor, porque hay una realidad espiritual que no vemos y que a veces nos engaña. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Ese es el punto número 1. Y tiene que ver con que a veces creemos que hay cosas buenas, pero no son tan buenas. Tenemos que discernir todas las cosas a través de la luz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. El diablo confunde a la gente y por eso nos odia. Y cuando lo que somos o lo que podríamos ser para ellos es una bendición, el diablo los hace pensar que nosotros vamos a molestar, somos una maldición, ¿no? Israel estaba en lo suyo, de hecho, iba de pasada, pero Balac, el rey de Moab, pues se metió con ellos, pero no se metió en guerra, sino que se quería meter espiritualmente, porque decía, si voy como ya, los amorreos habían conquistado Moab, y siempre hacían guerra y ganaban los amorreos. Pero viene Israel de Egipto y a los amorreos los da una porreada bruta, ¿no? O sea, tuvo guerra y ganó Israel. Entonces los de Moab pensaban, si estos que nos ganan a nosotros perdieron contra los israelitas, imagínate cómo nos va a ir. Si en su casa nos ganaron 3-0, imagínate Bueno, ya no vamos a hablar de nada de eso. Pues va a ser imposible, ¿no? Entonces, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba que los maldiga. Saludo a todos los tigres, ni modo. Porque el rey de Moab, pues no sabía qué pasaba con Israel, a qué iba Israel, a dónde se dirigía. Pero el diablo sí. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero si nos enfocamos en Dios no nos va a pasar nada. El pueblo de Israel ni cuenta se daba de lo que estaba pasando con Moab. El rey de Moab estaba aterrado, asustado. Pero lo que sí sabía Israel, y también el diablo sabe muchas cosas de lo que estamos haciendo, es que la orden era ir a Jericó y destruir allá los ídolos, destruir los lugares de adoración idólatras. Prácticamente el culto a los ídolos es culto a Satanás. La misión es clara y aunque no le guste al diablo, él no nos puede dañar cuando estamos enfocados en lo que Dios nos mandó, porque Dios nos cuida en el redil, cuando estamos en el redil y no nos salimos a la derecha ni a la izquierda, estamos en el camino de Dios. Dios te cuida, Dios cuida a tus hijos. Entonces, eso no tenía que ver con Balac y con su pueblo, pero el diablo estaba espiritualmente moviendo algo en Balac y diciendo, este pueblo se está metiendo aquí, hay que echarlo fuera. Y estaba establecido, Balac tenía su experiencia de guerra, tenía a lo mejor un poco de ventaja porque estaba en su cancha, en su lugar, con sus provisiones. Pero el diablo empezó a inquietar de tal grado que le dice, tienes que hacer algo. No iba a hacer nada Israel con Moab. De hecho, Deuteronomio capítulo 2, versículo 9, dice que el Señor les había advertido, no molesten a los moabitas, dice la palabra de Dios. Son descendientes de Lot. No comiencen una guerra contra ellos, porque a los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad, y a ustedes no les daré nada de su tierra. Su tierra está del otro lado del Jordán, a donde ustedes van. Entonces no había motivo de pelea física, pero sí había motivo de pelea espiritual, porque el diablo es diablo donde vaya, y Dios es Dios en todas partes. Él sabía que Dios había mandado a los israelitas a destruir idolatría, y aunque fueran los de Moab también eran idólatras. Qué triste que se hayan convertido en idólatras y desviado el camino de Dios, pero entonces el diablo empieza a incitarlos y así como nosotros a veces sentimos opresión, sabemos que está mal, vamos en contra hacemos guerra espiritual, el diablo también siente que llegó el enemigo cuando él siente el Espíritu Santo, ¿no? Que tú vayas lleno del Espíritu Santo, pues puede ser que no te quieran. Balac sentía algo
espiritual y reaccionaba físicamente, pero no va en contra así como no puede venir el diablo en contra de la iglesia nomás porque sí. Si tú le das lugar es otra cosa, pero si estás en lo de Dios, Dios te va a cuidar. Por eso tenemos que estar como iglesia en el mismo espíritu. El enemigo también se une y se agrupa para hacer lo que él quiere, ¿no? Y ataca o quiere atacar al pueblo de Dios. Pero si nosotros servimos a Dios, vamos a estar seguros. Balac tal vez no sabía, pero estaba ayudando a Canaán. O sea, Balac está acá, pero estaba ayudando o quería ayudar a Canaán. Por eso no atacó físicamente, sino que contrató a alguien que lo hizo famoso. Balac le dice: lo que tú maldices, eso va a maldecirse, y lo que tú bendigas, eso va a bendecirse. En otras palabras, tú eres un profeta de los buenos. Lo hizo viral en toda la región, porque lo iba a traer desde muy lejos. Le estaba dando honra a Balaam, ¿no? Más que a Dios, porque a Dios ya se le había olvidado mucho, hace mucho tiempo, a los moabitas de Dios. Entonces, tenemos que entender una cosa: Dios conquista lo espiritual cuando nosotros estamos conquistando lo material. Cuando tú haces lo que te toca, Dios está haciendo las cosas. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, Dios nos cuida a nosotros, ¿no? Dice la palabra de Dios que atemos en la tierra y Dios atará en el cielo. Que lo que desatemos en la tierra, Dios lo va a desatar en el cielo. No puede ser al revés. Entonces hay cosas que no vemos, pero tenemos que hacer lo que vemos, lo que hacemos, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y entonces Él lo hará. Él hará lo de Él, ¿no? Dice: si tú tomas mi carga y llevas mi carga, pues yo llevo la tuya, ¿no? Llevad mi yugo, que es ligero, y toma mi carga y yo llevo entonces tu yugo, ¿no? Entonces nos conviene estar en las cosas de Dios, porque Él va a tomar lo que tú no puedes hacer y te va a dar trabajos que hacer, ¿no? La historia es que Moab estaba muy molesto con Israel, no le había hecho nada. Iban de paso. Balac, rey de Moab, manda traer de muy lejos a este profeta para maldecir a Israel, y entonces Balac, el rey de Moab, creía que maldiciendo a Israel ya iba a poder atacarlo y ganarle. Una de las cosas que tenemos que entender, porque Balaam es un personaje contradictorio y polémico, ¿verdad? Muchos dicen que sí era profeta, que no era profeta. La verdad es que Dios no nada más habla por el pastor o el apóstol o los ministerios que vienen aquí, por tu líder de CFC o por el que le toca. Dios también habla de otras maneras. Pero a nosotros como pueblo de Dios, sí, Dios nos habla en la iglesia y Dios nos enseña en la iglesia. Y Dios quiere que entendamos eso, porque también Dios habla de otras maneras a otras personas que no son ni pueblo de Dios. Dios puede hacerlo. Dios puede usar a Nostradamus, a oráculos, a la bruja de Endor la usó, a los horóscopos, a fenómenos metafísicos. No estoy diciendo que vayas con ellos. Tienes que saber que Dios, lo que vamos a buscar en Dios es aquí en la iglesia. Por favor, no vayas a creer que estoy diciendo que vayas a leer eso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios, así como Dios los usa, el diablo también los usa y te puede confundir. Cuando Dios dice no leas los astros, no veas las estrellas, no es porque no haya nada en las estrellas. ¿Para qué los ves? No hay nada. No dice Dios así. No los veas porque haya escrito algo, pero no te toca a ti buscar las estrellas, te toca a ti buscar a Dios. Y ahí vas a encontrar la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que saber que hay cosas que no debemos de hacer. No todo lo que brilla es oro. Habrá maravillas y cosas que el diablo puede hacer. El profeta Balaam, un profeta impío, no era del pueblo de Israel, profetizó lo que Dios quiso, porque Dios puede usar hasta una burra. Ahorita lo vamos a ver. Profetizó que Dios quiso Dios que profetizara sobre el Mesías, sobre Cristo, que Cristo vendría la primera vez, que Cristo vendría a reinar la segunda vez. Eso lo profetizó Balaam. Y vemos a sabios y astrólogos que después de Balaam decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido en Jerusalén o que ha nacido en Israel? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Te acuerdas del drama de Navidad? Siempre lo dicen.
¿Por qué? Pues porque hay algo en las estrellas que es cierto. Porque Dios habla a mucha gente en muchas partes de la tierra de diferentes maneras y como Él quiere. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que cuidarnos de no ir a esas cosas. No vayas con la hermana Ruth, aunque esté autorizada por la sociedad evangélica, a que te lea la mano. Te vas a contaminar con demonios. No estoy enojado, ¿no? Sí, con espíritus inmundos. Entonces hay algo en los astros, hay algo en lo oculto, pero eso no quiere decir que creas en todo, porque así como Dios lo usa, el diablo los puede usar. Y en estos tiempos menos, ¿sabes? Que Jesús decía de estos tiempos que estamos viviendo en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, eso va a pasar. Van a tener tanta credibilidad que van a engañar a personas si no estás enfocado, si no estás en la iglesia, si no estás sujeto a Dios. Hay que estar seguro bajo la autoridad de la iglesia, que es el esquema bíblico que Cristo dijo, yo voy a fundar mi iglesia sobre la roca y ni las puertas del infierno van a poder con ellos. La seguridad que tenemos en la iglesia es una seguridad que no te lo da ningún otro lugar. Entonces aquí es donde vas a recibir de Dios. Porque punto número 2, Dios planea bendecir a su pueblo. Es algo que nosotros tenemos que entender. Los pensamientos son de bien y no de mal para ti, ¿sabías? Qué bonito que cuenta la historia que los mensajeros fueron a Balaam con el dinero que le había dado Balac, el rey, para convencerlo de que viniera a maldecir a Israel. Y llegaron a donde estaba Balaam. Y Balaam dice, bueno, pues pasen esta noche aquí porque yo tengo que saber si puedo ir con ustedes o no. Y a la mañana siguiente les voy a decir, ¿no? Esa noche Dios se le acercó a Balaam. No dice si fue un sueño, si fue en voz audible, pero Balaam de alguna manera le había dado la capacidad del Señor de escucharlo. Y conocía la voz de Dios. Y conocía a Dios Balaam. Conocer a Dios no te salva. Lo que te salva es entrar en una comunión con Él de sujeción y cambio. Pero Balaam conocía a Dios y le dice a Dios, ¿quiénes son estos hombres que están aquí, que te están visitando? Dios sabe todas las cosas, pero así es Dios. Quiere que tú mismo reacciones y te preguntes, ¿no? Entonces Balaam le dice, son los de Moab, que dicen que hay un pueblo que vino y que le tienen miedo. Entonces quiere que vaya, que los maldiga, ¿no? Y fíjate cómo es el amor de Dios y la bendición de Dios. Números 22:12. Pero Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. Cuando Dios dice algo, tenemos que obedecer, tenemos que creer, tenemos que cuidarnos de buscar el corazón de Dios para hacer lo que Dios busca, ¿no? Dios no cambia en su manera de parecer. Si Dios quiere bendecirte y tú estás en el pacto con Dios, Dios te va a bendecir. Eso es algo que nosotros tenemos que entender para cumplir el plan y el propósito de Dios como su pueblo, ¿no? Entonces Balaam le dice, en la mañana se levanta y dice, pues ayer hablé con Dios y ¿saben qué? Mejor regrésense. Váyanse de regreso a su casa porque Dios no me va a dejar ir con ustedes. Los oficiales regresaron con Balac y le dicen, pues fíjate que él no quiso venir. Balaam no quiere venir, dice que no viene, que no sé por qué. Pues ellos no entendían de esas cosas espirituales, ¿no? Entonces Balac lo que dice, no, lo que pasa es que ustedes, vamos a mandar gente más distinguida, de los oficiales principales de aquí, de los de Madián también vamos a llevar a Balaam más dinero. Y vamos a llevarle promesas a Balaam. Y vamos a decirle, Balaam, te vamos a honrar, te vamos a dar dinero. Pero ven, maldice. Y entonces manda otra delegación hacia el profeta Balaam, viajes larguísimos, ¿no? Y le promete dinero y honrarlo. Y Balaam responde, mira, aunque Balac me diera su palacio lleno de plata y oro, pues yo no puedo hacer nada porque Dios no quiere, Dios, no es la voluntad de Dios que yo maldiga al pueblo. Y Balaam pues, veía la lana, ¿no? Y pensaba, pues ya no nada más es dinero, también, o sea, no es la codicia nada más de tener más dinero, pero ahora me quiere honrar el rey Balac. Y pues yo me imagino que pensaba, pues
voy a ver si convenzo a Dios a la noche. Bueno, quédense mañana hablo con ustedes. Y entonces esa noche Dios vino otra vez a Balaam. Y Balaam le dice, pues ¿cómo ves, Señor? ¿Te acuerdas de aquellos, de los que andaban aquí, que los maldiga al pueblo? Y el Señor, me imagino que le dice, sí me acuerdo. Pues dice que quieren que vaya, que les maldiga ahí. ¿Y cómo ves, Señor? Y el Señor, cuando tú no quieres estar en su perfecta voluntad, pues te deja que te des en la cabeza, ¿no? Y entonces le dice el Señor, pues ve un ratillo. Bueno, esa es mi versión, ¿verdad? Y dice Balaam, no hombre, se le puso la cara bien contenta. Ahora sí voy a ir bien feliz. Estaba el Balaam porque ya lo había dejado el Señor. Y se le quitó la cara de contento cuando le dice el Señor, pero ¿sabes qué? Cuando vayas, no vas a decir lo que tú quieras. Vas a decir lo que yo te diga. Y entonces dice, bueno, pero, ok. En la mañana se levanta Balaam, arregla a su burra, ¿no? Le checa el aceite, le cambia el agua y todo. No, bueno, le puso la montura a la burra y ya sale con los funcionarios distinguidos que había mandado Moab, ¿no? De Moab y de Madián. Y no sé qué pasaría en el camino por la mente de Balaam, que Dios le tuvo que dar un estate quieto, ¿no? Yo me imagino que él iba pensando, pues si Dios los quiere bendecir y yo necesito maldecirlos porque si no, no me dan mi lana, ni mi reconocimiento. Y si les echo una maldicioncilla ahí, pues Dios los va a bendecir, pero yo le echo para que me den la lana, ¿no? Pues si no, no me pagan. Tan largo viaje para nada, ¿no? Les voy a echar una maldicioncilla, haber dicho. Pero Dios es Dios, Dios no cambia. Dios cuando te quiere bendecir te bendice, cuando te quiere cuidar te cuida, cuando te ama y tú estás con Él y estás en pacto, tú vas a estar bien. Israel ni cuenta se estaba dando de todo lo que estaba pasando. Y Dios es Dios allá donde vive Balaam, en Mesopotamia. Dios es Dios en Moab, en Israel, en Colombia, en Venezuela, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en México. ¿Cuántos dicen amén? Dios es Dios en Estados Unidos. Y Dios te cuida en donde vayas, en donde estés. Ahí está viendo el Señor a los que no te quieren bien, a los que te quieran hacer daño. Y conoce Dios los pensamientos de todos, los que buscan tu mal. Así que Dios se enojó, porque sabía los pensamientos de Balaam, y envía un ángel. El ángel del Señor se aparece delante de donde iba la cabalgadura con sus 2 sirvientes, iba Balaam. Y el ángel del Señor traía la espada desenvainada. Imagínate el imponente ángel, pero este profeta no lo veía. Y Dios hizo algo para enseñarle a Balaam que él no es nada. Sin Dios nadie es nada, por más talentos y cosas que tengas. Sin Dios no somos nada. Y entonces la burra veía al profeta, pero Balaam no. Y la burra cuando vio al profeta inmediatamente se salió del camino y se desbocó, se fue al monte y empezó a correr. Y Balaam nomás volteaba, yo creo volteaba donde estaban los que lo llevaban, como diciendo, ¿y este qué le pasó? La burra se volvió loca y empezó a pegarle a la burra para que volviera al camino, sacó una vara y ya la burra volvió al camino. Cuando vuelve al camino, el ángel se le aparece entre 2 paredes de 2 viñedos que había. Y entonces como ahí estaba el ángel, la burra lo veía, empezó a irse por un lado de la pared y un pie de Balaam quedó prensado entre la burra y la pared. Y entonces Balaam pues empezó a pegarle otra vez bien enojado, ya el pie lo había, andaba buscando una bota no es cierto, no sé, pero pues le lastimó el pie y le pegaba otra vez a la burra total. La tercera vez que el ángel se paró en un lugar donde se hacía estrecha las paredes y no había manera de pasar más que por donde estaba el ángel. Y entonces la burra vio la espada, ¿no? ¿No te ha pasado que viene un perro muy bravo ahí contigo y luego de repente si haces como que agarras una piedra o un palo y el perro ya se detiene, ¿no? O le piensa. Igual y te muerde si quiere, pero imagínate la burra, pues
vio al ángel, vio la espadota y se echó. Y Balaam arriba de la burra y la burra echada. Y nadie veía al ángel de los que estaban con él. Pero aquel estaba quedando en ridículo con su burra último modelo y estaba pasando eso. Pues ¿cómo? Y entonces el ángel se detuvo en ese lugar donde el camino se hacía estrecho. Y cuando la burra vio al ángel, pues ya se echó. Y dice, fíjate, dice Números 22, 28. Para que, este sí lo leo para que no digan que yo lo inventé, ¿no? Porque así como lo del pez y Jonás, ese sí fue cierto, Dios hace milagros. Y el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar, dice la palabra de Dios. Y la burra le dice al ángel, pues, ¿qué te he hecho? No puedo hablar como burro, ¿verdad? ¿Qué te he hecho? No sé, no me sale. Vamos a hablar normal. Ahí después en su mente usted le pone la voz de burra. Y le dice, ¿qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Y le dice Balaam, me has dejado en ridículo. Fíjate bien el Balaam, yo me hubiera ido corriendo. Estaba la burra hablando. Pero Balaam se pone a platicar con ella. Le dice, pues ya me dejaste 3 veces en ridículo. Si tuviera una espada, te mataría. Por eso lo agarró palos nada más. Y luego le dice la burra, pero si yo soy tu burra, la que siempre has montado toda tu vida, ¿alguna vez te he hecho algo así? Y dice Balaam, pues no, la verdad. Entonces el Señor, versículo 31, le abrió los ojos a Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Y Balaam se inclinó, ahora sí, delante del ángel. Y, ay, perdón, cayó rostro a tierra ante él. Y el ángel le dice, ¿por qué le pegas a tu burra? Te está salvando la vida. ¿Quién es más burra? No le dijo así. Le dice, ¿por qué le pegas a la burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira que he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y la burra estaría todavía viva. Entonces Balaam le dijo, perdóname, si quieres me regreso. Entonces el ángel le dice, no te regreses, pero ve y habla solamente lo que yo te diga de parte de Dios. Ya me imagino al ángel como pensando, guardando la espada, dice, te estoy checando, Balaamcito, lo que vas a decir, ¿no? Y ya con esta experiencia, pues Balaam, pues no iba a ser fácil que diga cosas en contra de Dios. Ya sabía que estaba bien checado. Así que Balaam llega a donde está el rey Balac, que odiaba a Israel. Y el rey le dice, pues ¿por qué no viniste enseguida? No, le dice Balac, pues ¿no me creíste o qué? Aquí tengo el dinero, ay, te voy a honrar. Y le contesta Balaam, no, pues sí, ya vine, ya estoy aquí, hombre. Pero es que no está en mí, lo que yo voy a decirle al pueblo, pues es lo que Dios diga. Ahí tú sabes, si quieres. No, pues está bien. Entonces, el punto número 3 es que cuando tú estás enfocado, el pueblo de Israel ni cuenta se da de todo lo que estaba pasando. Tú quieto y enfocado, que Dios te cuida. ¿No? Nos ponemos en manos de Dios, les entregamos a nuestros hijos, pero tú también tienes que enfocarte. Por eso tenemos que dar ejemplo. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra casa, Dios la va a cuidar, pero tú tienes que estar cuidándote tú, enfocado en lo que Dios cuida, hacer lo que Dios te mandó a hacer. El rey Balac estaba haciendo todo para convencer a Balaam, porque pues ellos creen que nada más es Balaam el que va a decir la palabra. Y le hizo una carnita asada, dice que mató unas vacas, mató unas ovejas, le manda platillos de carne, no nada más a Balaam, sino a los oficiales que estaban ahí, estaban todos de testigos de lo que iba a hacer Balaam. Y al otro día subieron hasta un monte alto donde se veía parte del campamento de Israel. Ya con la experiencia que había tenido en el camino, si Dios hace hablar una burra, pues que no hable Balaam, ¿no? Entonces, si un día te invitan a compartir en las FC o algo, usted hable. Usted es más que una burra. O sea, Dios lo puede usar. Perdón, usted es más que Balaam, porque usted tiene a Cristo, ¿no? Qué hermoso que el Señor nos enseña que podemos siempre con Él, ¿no?
El diablo usa una víbora, pero pues Dios usó una burra. Sí, en el Génesis el diablo es una víbora, la más inteligente. Parece que Dios usa a lo que no vemos tan inteligente. Así es de que usted es inteligente y puede, más que una burra, pero en las manos de Dios, ¿no? Bueno, eso no viene aquí. Vamos a volver al tema. Y entonces Balac dice que pidió una maldición para el pueblo de Israel, ¿no? Y pues tú piensas, pues está pagando al cliente lo que pida, ¿verdad? Pero es lo que pensamos nosotros. Dios lo único que piensa es que si estoy enfocado, Dios me va a cuidar. Y Dios no cambia de opinión. A Dios no le importa lo que pide el cliente ni lo que piensa ningún hombre. Dios nos cuida siempre cuando estamos nosotros en su amor, en su cuidado. Entonces Balaam le dice a Balac, pues tu carnita asada estuvo muy buena ayer, pero pues tienes que hacer sacrificios. Vamos a ver si Dios nos ayuda. Y maldecimos a este pueblo. Y le puso 7 altares diferentes. En cada altar un toro, o sea, un becerro y un carnero en cada altar, ¿no? Un matadero y un sacrificadero de carne para Dios. A ver si el Señor me responde como quiero. Entonces Balaam va, ahí están los altares, al lado de los altares se queda Balac, el rey, y viene Balaam delante de Dios. Y el Señor le dijo, aquí está el mensaje, párate con Balac, ve hasta donde está Balac, al lado de su ofrendita y sus altares. A veces creemos que dando ofrenda voy a convencer a Dios de que pueda cambiar y me permita hacer cosas, pero así no es, hermanos. Aquel estaba parado ahí con su ofrendita y el altar, así casi para Facebook, ¿no? Así. Y llega Balac y le dice lo que le dice Dios, dice, empieza un tipo de canto, ¿no? Profético. Y dice, Balac me mandó llamar desde Aram, desde las colinas al oriente, y ven y me dijo, maldíceme a Jacob, anuncia la ruina de Israel. Pero Dios no los ha maldecido, el Señor no los ha condenado. Miro desde las columnas, miro de las columnas y veo a un pueblo apartado de las otras naciones, diferente. Yo quisiera ser como ellos, aún su muerte, quisiera vivir la vida hasta que muera como ellos. Y entonces Balac le responde, oye, espérate, párate, ¿qué onda? Pues te traje desde bien lejos para que los maldigas, los estás bendiciendo, papá. Y dice, pues yo te dije que lo que el Señor me diga yo voy a decir, no puedo decir otra cosa. Entonces Balac le dice, bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a llevarte al otro día, lo llevó a otro lugar, le puso los 7 altares, un toro y un carnero en cada altar, y veía otra parte de Israel y le dice, maldice cuando menos a esa parte, ahí no lo vamos echando por partes, le dice Balac, el rey, al profeta. Y entonces se llamaba el monte Pisga. Los 3 montes tienen su nombre, ahí está en la palabra de Dios. Después lees números 22 al 23, 24, ¿verdad? Ahorita ponme atención, a ver, voltea para acá. Sí, porque te quedas leyendo y ya no me pelas. La Biblia te la vas a llevar a tu casa, ¿no? Pero al pastor aquí lo tienes un ratito, nomás, pélame tantito. El Señor se reúne con Balaam otra vez, regresa Balac y le dice, levántate Balac y escucha. Ya viene otra vez de donde el Señor le dijo otra vez. Y fíjate cómo es el amor de Dios. Claro que él se echaba sus flores, ¿no? Levántate Balac y escucha, óyeme hijo de Zippor, al profeta que ve y al profeta que oye la voz de Dios, porque aquel se andaba dando publicidad también, ¿no? El profeta Balaam. Ya todo el mundo estaba viendo a Balaam, por eso digo que se hizo viral ahí entre la región. Todo el mundo ya decía, no, pues si lo trajeron porque lo que habla así es. Dice, empieza el mensaje, el segundo mensaje, le dice, Dios no cambia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que lo que dice Dios, ¿a poco no lo va a cumplir? ¿Promete Dios y no cumple? Claro que sí. Dios ha bendecido a Israel y ninguna desgracia le va a pasar, ningún problema tendrán. El Señor está con ellos, Él es su rey, los sacó de Egipto, es tan fuerte y ninguna maldición los puede tocar. Fíjate bien cómo habla Dios de su pueblo, de ti y de mí cuando nosotros estamos juntos en armonía con Dios. Nadie podrá contra Israel.
¿Qué maravillas ha hecho Dios por Israel? Se levanta como una leona Israel cuando va a comer, como un majestuoso de león cuando va a descansar, y no descansa hasta que haya devorado toda su presa, hasta la sangre se la come. Así es Israel con sus enemigos, porque yo estoy con él, le dijo el Señor en pocas palabras. Entonces Balac se levanta y le dice: espérate otra vez, Balaam, bendiciendo, o sea, te traje para que los maldigas. Bueno, pues si no los puedes maldecir, pues está bien, pero ¿por qué los bendices? O sea, ¿estás en mi contra o qué? ¿Cómo estamos? ¿Te pagaron más? No le dijo eso, pero no entendía Balac el amor de Dios cuando Dios está por su pueblo. No tenía por qué Balac hacer todo esto, pero el diablo lo estaba incitando. Cuando venga alguien contra ti, no pienses que es esa persona. Empieza a orar, a lo mejor esa persona necesita a Cristo, y cuando se convierta va a ser una bendición para ti, va a ser un buen amigo tuyo. Pero no siempre veas a las personas que te dan problema como el diablo. El diablo puede estar atrás. Y entonces dice: ok, te voy a llevar una vez, la tercera va la vencida, al tercer monte te voy a llevar. Y la misma historia, se veía una parte de Israel. Balac quería que los maldijera. Balaam ya ni siquiera, después de hacer los sacrificios y todo, ya ni siquiera habla con Dios. Dice: no, pues ya me dijo que no va a cambiar, ¿para qué lo voy a molestar? Pues yo voy a tener que hablar. Y yo no sé qué pensaba decir Balaam, pero dice el Números 24:5 que el Espíritu Santo llegó y lo tomó. Y le dice: qué hermosas son tus carpas, oh Jacob. Ese no era Balaam. Es el amor de Dios hablando de Israel. Qué hermosas son tus tiendas donde habitas. Qué bellos son tus hogares. Así te ve Dios cuando estás con Él, cuando estás enfocado en su trabajo. Dios te ama. Dice: se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua que fluirá de sus cántaros. Su descendencia tendrá todo lo que necesite. Su rey será más grande que Agag. Su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devorará las naciones que se le oponen. Quebrará sus huesos en pedazos. Las atravesará con flechas. Como un león Israel se agazapa y se tiende. Y como una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo aquel que te bendice, oh Israel, y maldito todo aquel que te maldice. Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam y en señal de enojo palmeó sus manos y gritó: yo te llamé para maldecir a mis enemigos y en cambio los has bendecido 3 veces. Fuera de aquí ahora mismo, vuélvete a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibiera. Balaam le dijo: pues yo te dije que no podía hacer más que lo que el Señor me diga. Y en ese momento viene el Espíritu de Dios y se posa sobre Balaam otra vez y le dice: pues ya me voy, pero no puedo dejar de decirte, el Señor va a venir, el Señor va a levantar una estrella de Jacob. El Señor ahí profetizó que vendría Jesucristo. Fíjate, ese profeta, para que veas que Dios habla por quien quiere. No necesita nada más que Él es Dios y Él es el dueño de todo. Y este profeta Balaam profetizó que Jesucristo vendría. Decía: una estrella de Jacob se levantará. Después le dijo: un cetro surgirá de Israel. Estaba profetizando el próximo milenio que todavía estamos esperando, cuando Jesús venga y gobierne sobre esta tierra por 1000 años. Aplastará la cabeza del pueblo de Moab y muchas otras tierras. Él va a gobernar sobre toda la tierra. Israel siempre marchará en triunfo y gobernará sobre todos. Pues ya te imaginarás cómo estuvo ahí el negocio de Balac y Balaam. No resultó. Y no tenía nada por qué resultar. No había un pleito real. Nunca pelees cuando Dios te ha mandado a hacer otras cosas. Déjale a Dios cosas. Dice: mía es la venganza, yo pagaré. Porque el punto número 4 y último es: Dios te cuida de lo que no sabes, pero tú debes cuidarte de lo que sabes. Hay cosas que Dios nos va enseñando. Hay cosas que tendremos que cambiar.
Las tentaciones siempre las vamos a tener, por eso Dios quiere que nuestra carne la anulemos. ¿Sabes qué dice Santiago capítulo 1, versículo 14? La tentación que tienes a veces, que te llama al mundo, que te llama a cosas que no son. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Aguantarme la tentación? No, desear las cosas de Dios. Cambiar de pensamiento, empezar a buscar a Dios y enfocarme en lo que Dios me ha mandado. Van a venir amigos del trabajo, van a venir compañeros de tu escuela, te van a decir, vamos a hacer esto, este negocio está bueno, se siente muy bien, te vas a sentir high, volando sin avión o cosas así. Pero ¿sabes qué? Si tú te pones a ver, a coquetear con esas cosas, vas a batallar. Sabes que el pueblo estaba enfocado, Dios lo estaba cuidando. Balaam no prosperó en su maldición. Balac no se quedó con su dinero y no recibió lo que quería. Le dolía el dinero y el orgullo. ¿Y sabes qué? Porque en la codicia y en la soberbia también el diablo ataca. Entonces el diablo estaba atacando al profeta Balaam para que profetizara, pero ya estaba muy claro que no. Casi Dios le dijo, mira, está mejor tu burra que tú, ve mejor que tú, así es de que te portas bien. Pero el problema de conocer a Dios sin cambiar es que el conocimiento de Dios también me puede afectar a mí. Dice la Biblia, no os hagáis vosotros, muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Es no saber nada de Dios? No. Saber, pero cambiar. Pero Balaam nunca cambió. Y lo que hizo Balaam, que yo no entiendo por qué Dios respeta tanto la decisión tanto de los impíos como de su pueblo. El que no conoce a Dios como el que conoce a Dios tiene la libertad de decisión. Dios no te secuestra. Tú eres ahora mi hijo y tienes que hacer las cosas bien como mi hijo. No sabes qué, puedes seguir pecando. A veces quisiéramos no ser así, pero Dios no te secuestra para que no peques o para que no tomas malas decisiones. Siempre tú tienes que seguir amando a Dios y tomando las decisiones correctas. Balaam conocía a Dios y conocía esto. Dios respeta mi decisión, así es de que no te puedo hablar de parte de Dios, pero te puedo hablar de parte de mí. Y le dice Balaam, ¿sabes cómo podemos hacer que Israel deje a Dios? Porque no podemos hacer que Dios deje a Israel. No podemos hacer que Dios deje la iglesia. Pero sí podríamos hacer que la iglesia deje a Dios o que el pueblo de Israel deje a su Dios. Envíales muchachonas, haz un concurso de belleza. Y no nada más de Moab, agarra de Madián, porque las de Madián estaban también medio madianitas, así muy bonitas. No sé, yo no las vi, ¿verdad? Pero dice la Biblia que fueron las que tuvieron más éxito. Y llévaselas a los hijos de Israel y pásaselas por enfrente. Y los otros así con el vaso de la baba, así. Ay. En lugar de enfocarse en lo que Dios les llamó, a la batalla y a las cosas de bendición que tenían por delante, eternas, estos se fueron así, detrás de las... Por consejo de Balaam, les mandó muchachonas. Y ahí, después de fornicar físicamente, pudieron ya fornicar espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Después de irse, en vez de irse con su esposa, con las hijas de Israel que les tocaban a los hijos de Israel, se fueron con las hijas que no son de Israel, que son del mundo, y es una enseñanza para todos los solteros también, y los casados que no deben de andar viendo para otros lados. Y se fueron, y después de fornicar físicamente, adoraron los dioses de ellas. Porque ellas tienen ciertas costumbres, o ellos, es igual, cuando tú te vas al mundo y coqueteas con los del mundo, te van a torcer tus pensamientos. Dicen en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Pero la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y así pasó lo que tenía que pasar. Cayeron del pueblo de Dios 24,000 personas, porque Dios mandó una plaga. Dice Números 25, mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, ahí estaban todavía, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas.
Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, y así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab, de modo que Israel se unió al culto de Baal Peor, eso es de lo peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Hubo una plaga, muchos murieron, dice el versículo 9, que fueron como 24,000. Murieron porque a pesar de que Dios te cuida, Dios respeta tus decisiones. Si tú estás en el cuidado de Dios, pero te sales del cuidado de Dios, pues Dios no te va a meter a fuerza. Señor, pon un ángel en la puerta del bar para que yo no pueda entrar. Pero es que yo voy para allá. Cuídate tú. Vete para la iglesia, háblale al pastor. Aunque Dios no puede ser burlado, Dios deja que tú decidas. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice: el que no está conmigo está contra mí. No hay neutral. Se purificó el pueblo de Dios, murieron muchos, vino una plaga y empezó a matar a todos los que andaban mal. Y después cuando murieron todos los que andaban mal, Dios levantó 12,000, la mitad de los que murieron. Para que veas que con Dios no necesitas mucho, nada más necesitas personas dispuestas. 1,000 de cada tribu, con 12,000 vamos a ir, y dice Números 31:7, así que atacaron a Madián tal como el Señor les había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres, los 5 reyes madianitas, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, murieron en la batalla. Pero ¿sabes también a quién mataron? A espada. Mataron a Balaam, hijo de Beor. ¿Qué estaba haciendo Balaam ahí? Imagino que la fama que le dio el rey ya empezaron a las contrataciones y lo llevaron también a Madián. Y pues ahí está. Dios no puede ser burlado. Este quería burlar a Dios, conocía a Dios y sin embargo aconsejó lo que no debía. Balac y Balaam podían decidir lo que quisieran. El pueblo de Israel y tú como iglesia puedes decidir lo que quieras. Podemos elegir. Somos libres, anota esta. Somos libres de tomar decisiones, pero no somos libres de las consecuencias de las decisiones que tomamos. ¿Estás de acuerdo? Te da igual. No se crea. Qué bueno que está de acuerdo. Fíjate bien, somos libres de tomar decisiones, pero no somos libres de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Las fornicaciones de Israel tuvieron el poder que ni siquiera las profecías de Balaam tenían. Es por eso que Dios te quiere cuidar, no te quiere amargar tu vida. Quiere que tengas santidad para que te cuides, para que cumplas tu propósito, para que tus hijos tengan ese ejemplo y lleguen más allá de donde tú llegas. No sean más fracasados de lo que tú eres. No, eso no quiere Dios. Los mandamientos de Dios no son recomendaciones, son cosas que se deben de hacer porque Él lo manda. Los encantamientos de Balaam no podían, el diablo no puede contigo. Nada te puede separar del amor de Cristo, pero tú te puedes separar del amor de Cristo. Y nada termina bien. Murió Balac, murió Balaam, Balac fue después prisionero. Nadie se burla de Dios, murieron 24,000, dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios nos ama tanto y nos cuida y nos ha cuidado y nos cuidará, que nada te puede dañar. Como Israel estamos avanzando hacia un propósito de Dios, hacia nuestra tierra prometida. Cuídate de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Trabaja y da testimonio en tu trabajo. Ve a la escuela y que sepan que tú eres cristiano. Da buen ejemplo porque Dios te quiere usar. Dios quiere que traigas un amigo aquí. Y si se convierte un alma, has ganado almas, eres sabio. Me decía alguien, tú eres un año más sabio porque Dios te dio sabiduría. Pues sí, pues no por viejo vamos a ser sabios. Vamos a ser sabios por hacer la obra de Dios. Y gracias por todos los hermosos mensajes que me mandan ustedes. No los merezco. Pero el mejor mensaje que debemos mandar es que estamos
cuidando la obra de Dios, que Dios no nos va a dejar desamparados si estamos así. Así es que quédate en el campamento de Dios, enfocado en lo que Dios te mandó, y alrededor van a pasar muchas cosas que ni nos damos cuenta. Finalmente nosotros, hermanos, tenemos que saber que Jesucristo luchó y venció al enemigo. Él quita toda contienda, toda división que viene en contra tuya y que no te das cuenta. Pero tú, cuídate de no ser gente que divida, no ser gente que tiene malicia. Hay gente que siempre está hablando mal de las personas. Y quiero que sepan, en otras iglesias, ¿verdad? Hay gente así. Aquí no. Y entonces, tú tienes que ser bien pensado. ¿Cuántos son mal pensados? No levanten la mano. ¿Qué dice esta cosa? Oh. El Google y yo no nos entendemos cuando empieza a hablar. Antes hablaba la burra, ahora me habla este. No coquetes con el mundo. No pienses mal, enfócate en lo que Dios quiere, intégrate al pueblo amado de Dios, porque Dios aquí nos cuida en la unidad, en la batalla. O sea, sé parte de lo que Dios quiere que seas parte. Si estás en línea y no tienes iglesia, pues mándanos un inbox. Queremos ayudarte a conseguir una iglesia. Si estás en Austin, pues obviamente estás aquí invitado. Pero tú que estás aquí, vamos a ser uno, vamos a ser parte, vamos a unirnos, buscar, ayudarnos y ayudar a la obra de Dios. El pueblo de Dios está seguro si el pueblo de Dios tiene el corazón en cosas que Dios quiere que tengas. Nada puede estar mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Así es de que pon tu corazón en Dios y en la voluntad de Dios, en la gente del pueblo de Dios. Si no te cae muy bien, pues eso nos va a ayudar para moldearnos. Sabes que el hombre con el hombre se aguza, ¿verdad? Se hablaba del jueves del hermano Lija, brother sandpaper. A veces Dios los usa para moldearnos, para cambiarnos. Y es lo que Dios quiere, que nos unamos, que seamos como la niña de sus ojos. Sabes que el que se mete con nosotros cuando nosotros estamos con Dios es como quererle picar los ojos a Dios. Pues ¿cuándo? Nada te va a dañar, nada podrá contra ti, pero tú métete, nada te puede separar del amor de Cristo. El Señor te quiere decir: no temas, manada pequeña, porque a tu Padre le ha placido darte el reino. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Dice el Señor en esta noche, en esta tarde, cuídate de lo que sabes. Dios te cuida de lo que no sabes. El diablo está vencido, él no va a poder hacer nada contra ti. Jesucristo lo venció en la cruz. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero primero, sométete a Dios. Tendremos que hacer morir las obras de la carne. Ya no desear eso, voltear para otro lado, vivir para Dios e ignorar esa elección que tenemos. Y en tu mente convéncete: no tengo otra alternativa. Para mí no hay otra alternativa más que buscar a Dios, seguir a Dios. Aquí me voy a morir buscando a Dios. Y a lo mejor no me muero, el Señor viene antes. Padre, en el nombre de Jesús oramos como iglesia. No queremos ser como Balaam, que te conocía, Señor, pero que no cambiaba. Y tenía la fantasía de servirte a ti y también al dinero, servirte a ti, conservar su orgullo. Padre, tú dices a la iglesia de Pérgamo que no te gusta que tengan la doctrina de Balaam, que no te gusta que estemos entre dos mundos, entre la carne, la codicia, el orgullo. Señor, ayúdanos a entender que somos de ti y que nada nos distraiga, Señor, de este camino, a no coquetear con el mundo, Señor, en el nombre de Jesús, que fue la perdición de tus hijos y de todos los que no lo hicieron. Tu palabra dice en Judas 11: hay de aquellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron con la contradicción de Coré. Señor, tú nos cuidas. Ayúdanos a no ser tercos en el pecado,
Ayúdanos a cuidarnos de ser orgullosos y creer que sabemos mejor que tú las cosas. Ayúdanos a no tener la avaricia, Señor, sino a tener la disposición de entender que todo es tuyo y a no ser rebelde, Señor. Tú amas, Señor, a tu pueblo y nos cuidas. Ayúdanos a que te dejemos cuidarnos sin salirnos de tu camino, Padre. Cuidar nuestro propósito, que nuestra vida sirva, Señor, para ti. Que nuestra vida tenga caso, Señor, y así, Señor, tú nos uses, Padre, en todo lo que te has propuesto. Y que nuestros hijos lleguen a ver nuestro ejemplo y lleguen a ser mejores con nosotros, Señor. Yo bendigo, Señor, cada casa de las personas, Señor, que te aman, que hoy, Señor, han recibido este mensaje. Padre, bendigo su alacena, Padre. Los que nos están viendo en línea, Señor, los que estamos aquí, los que no pudieron venir, bendice su salud, bendice sus relaciones interpersonales, bendice su propósito, bendice el fruto, Señor, de sus trabajos, Señor, y que tengan, Señor, que se olviden de la necesidad para poder enfocarse en lo que tú vas a hacer con ellos, Padre. Provee, Señor, bendice, cuida, Señor, y ayúdanos, Padre, a cuidarnos. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabar.